Ahí está, perfecto. Bueno, ahí está hablando. Bueno, muchas gracias. ¿Que te quieres sentar acá? ¿Vos o? Dale, como quieras, es lo mismo. Dale. No, así lo ves. Ahí, acá. Cuánto preparativo, ¿no? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Por lo menos en lo personal es la primera vez que estoy en una ponencia, así que un poco nervioso estoy. Pero bueno, queríamos comentarle un poco. Esto que estamos haciendo nosotros es porque formamos parte de una cooperativa con Mati, Gaby, estamos trabajando. ¿Contar vos? Sí, la idea principal era, bueno, presentar, hace más o menos de 2019, arrancamos a trabajar medio autogestivamente, no sabíamos bien qué queríamos hacer, después nos agarró el tema de la pandemia y eso, y bueno, quedó todo medio virtualizado. Y éramos 5 o 6 que medios desencantados de la política clásica, y bueno, con intenciones, la mayoría venimos de universidades y bueno, queríamos hacer algo, y empezamos a pensar que lo primero que pensamos es, bueno, nos interesan las cuestiones de economía y desarrollo, pero economía y desarrollo es muy amplio, ¿no? Muy grande. Bueno, política de desarrollo es como un universo gigante. Entonces empezamos como a focalizarnos, ¿no? Bueno, ¿qué es desarrollo? Bueno, la cuestión económica nos interesa, la cuestión productiva nos interesa, el desarrollo del local nos interesa, la cultura. Bueno, entonces digo, ¿qué es lo que expresa eso? Y en definitiva lo que está ahí, el juego, es el territorio. Entonces, como el territorio está en juego y el mismo territorio es una puja ideológica por cómo se concibe el espacio, lo que nos aunó, el criterio que nos aunó es justamente pensar el desarrollo territorial. El año pasado, en abril del año pasado, logramos constituirnos como una cooperativa, tenemos matrícula nacional de la provincia. Actualmente somos 10 cooperativistas, pero el grupo de empleados son cerca de 40 y pico más o menos. Y arrancamos en lo que es zona sur de conurbano, de acá de conurbano bonaerense, porque la mayoría veníamos de las universidades de conurbano, y empezamos a sumar compañeros. En la pandemia hicimos cursos y eso, empezaron a sumarse un montón de compañeros y compañeras de muchos, inclusive gente de la Patagonia que se incorporó. Y bueno, lo que queríamos exponer en general tiene que ver con que, bueno, qué rol cumple, cómo se inserta esta idea en el campo de la economía social. Nosotros entendemos que el cooperativismo es una expresión, una de todas las tantas expresiones que hay en la economía social, y es por eso que nos parecía interesante aportar desde una mirada epistemológica, si quiere, no sé si es epistemológica, pero quiero decir, cómo construir el conocimiento en un área que no es institucionalmente clásica, ¿no? Institutos, universidades y eso. Ahí lo que tratamos de hacer es un poco, para hablarlo en lenguaje sencillo y claro, es que la teoría se confunda con la práctica, pero poder hacer un producto en el que nosotros, desde los conceptos teóricos, un poco, hoy lo contabas, me olvidé tu nombre, Máxima, que decías nosotros, decías vos, hay algo de los conceptos epistemológicos sobre economía social y solidaria o sobre economía popular que en el territorio se difunden. Algo de esto decías vos, o se fuman o pierden claridad. Y lo que nosotros tratamos de hacer es, en esta conformación de esta cooperativa, ya digo, con diversas miradas, con diversos recorridos, es un poco indagar sobre las bases teóricas que dan sustento a la práctica de la cooperativa.
Es decir, tratamos de ver qué hay detrás de la institución dedicada al estudio y la intervención en el territorio, pero partiendo de los conceptos, pero tratando de trabajar desde la cooperativa en la práctica misma. Para eso tenemos como pregunta-problema, en nuestro caso de estudio, cómo se compone, cómo se construye el horizonte conceptual de nuestra cooperativa en cuanto a actor dedicado a la intervención y el análisis del desarrollo socioterritorial. Es un poco ahí para aportar, lo que intentamos hacer en realidad es decir, bueno, nosotros llegamos hasta acá haciendo, ¿no? Hicimos. Bueno, ¿qué horizonte o qué idea conceptual está atrás de nuestra propia ejecución? Entonces, digo, eso fundamenta la puesta en práctica, la escritura de la ponencia, ¿no? Es eso lo que intentamos hacer, ¿no? Un poco eso. ¿Y la hipótesis? Y bueno, ahí está la hipótesis introductoria, que dicho sea de paso nos ayudó a poder ampliarlo un poco más y no solamente hacer una observación de nuestra práctica como actor de la economía social, sino que por ahí estamos ampliándolo a otros actores, haciendo esto no solamente una idea de cómo funcionamos hacia adentro, algo autorreflexivo, sino bueno, estas instituciones que más o menos están iguales que nosotros, o tienen más o menos el mismo objetivo, ¿funcionan igual o no? Ese es un objetivo futuro, ¿no? Pero como hipótesis introductoria, lo que intentamos observar es justamente que hay una existencia de un marco teórico, una forma de entender la práctica que es la práctica investigativa o la práctica aplicada a acciones territoriales asociadas a los análisis, que por ahí no está muy en sintonía, no digo que esté plenamente aislada, ni por razón, no está aislada, pero está como un poco corrida de lo que es investigación clásica en universidades o institutos, ¿no? Esto implica un debate epistémico importante, digo, desde el punto de vista de la epistemología, que es que un actor de la economía social se piense en el territorio, pero teóricamente. Eso es una discusión que implica, bueno, mucho más que esto que hicimos ahora, ¿no? Pero esto es una introducción. Metodológicamente, bueno, hicimos el caminito clásico, una investigación cualitativa. Se recurrió a dos tipos de fuentes, una primaria y secundaria. La primaria fue una observación participante. Las secundarias fueron bibliografía, o sea, análisis bibliográfico y documental. El análisis bibliográfico y documental se construyeron dos ejes o dos variables principales que se podrían esquematizar como la idea de la práctica y la idea del desarrollo, ¿no? Inmersos en el territorio. Y de las observaciones, o sea, de las fuentes primarias, aplicamos lo que es la fuente, lo que es el diseño del análisis sobre fuentes secundarias y este tipo de variables al análisis y al trabajo con las fuentes primarias. O sea, hicimos un correlato, ¿no? Que analizamos una cosa de una forma y otra cosa de otra. Y esas observaciones fueron, bueno, lo que hacemos cotidianamente, nosotros observamos, ¿no? Archivos audiovisuales, reuniones informales, charlas con los referentes, intercambio cotidiano. También fuimos a las actas de la cooperativa, bueno, históricamente qué se hizo, más o menos por dónde fue. Hay mucho registro en YouTube y eso entonces ayudó mucho. Y finalmente, en función de estas dos variables, se definieron 4 dimensiones en una idea de operacionalizar, que es la
dimensión actoral y económica, que obedecería al primer eje, que es la práctica, y la dimensión microterritorial y tecnología, que obedece al segundo eje, ¿no? Al desarrollo territorial. O sea, buscamos operacionalizar una idea metodológica clásica de investigación. Acá. Y bueno, y como aporte a todo este trabajo, o sea, en realidad lo que tratamos de hacer es como auto-observar, digamos, la práctica de CEPIDRA, la práctica del centro de estudio de cómo se constituye la cooperativa, cómo se analiza y a partir de estas categorías de análisis, de estos conceptos, cómo se pone en práctica, digamos, esto del desarrollo territorial, esto de repensar las políticas públicas, esto de tratar de intervenir cooperativamente con otros institutos u otros organismos. Por ahí lo que nosotros hemos hablado con Mati mucho es por qué nos habíamos definido como cooperativa, entendiendo que, digamos, dentro del campo de la economía social y solidaria o dentro del campo de la economía popular hay diversas manifestaciones de formas de la economía, pero bueno, a partir de eso hemos llegado a estos aportes sobre el rol institucional y comunitario que deben cumplir cada una de las organizaciones, ya sea así como el rol que también debe cumplir el Estado en relación a estas organizaciones, es decir, cómo se vincula el Estado con las organizaciones que forman parte de la economía social y popular, si les dan la posibilidad de crecer o no, si le dan mecanismos de financiamiento mediante créditos o no. Una de las cuestiones que yo recién escuchaba y pensaba mientras hacían los aportes las compañeras preopinantes era como que en más de una ocasión, no sé, en la política pública habitacional de Rosario, el Estado intervino expulsando las villas o corriéndolas porque iba a pasar una circunvalación. Bueno, ahí hay como un montón de cuestiones que nosotros vemos que podrían ser pensadas, o cuando hoy ella comentaba el tema de las tejedoras, cómo hace el municipio de Moreno ante los intercambios o los vaivenes políticos electorales que hay en todas las ciudades para, por ejemplo, ante una política de represión frente a lo que sería el mercado o el trabajo informal. Así que bueno, en ese sentido es como que buscamos participar desde el marco teórico y práctico que aporta el enfoque de la economía social y solidaria para repensar las prácticas más allá de la cuestión economicista, es decir, más allá de pensar la economía social y solidaria solamente desde el punto de vista económico. Acá hay un desarrollo territorial mucho más integral. Acá hay una cuestión clave, o una discusión interna hacia el grupo, si poner esa foto o no. Y la conclusión fue que lo que dice abajo, como que sintetiza un poco el porqué de la ponencia, ¿no? El hecho de decir que sos más que una consultora implica que sos una cooperativa que trabaja en el desarrollo territorial. Generalmente las consultoras son ONG o asociaciones civiles o, en mayoría de casos, sociedades anónimas, ¿no? Hay expresiones, por ejemplo, el Centro Escalabrini Ortiz es una cooperativa, pero no trabaja en el desarrollo territorial. Y aquellas que trabajan en el desarrollo territorial no se consideran ni consultoras ni núcleos de investigación. Son como que aplican autogestión y eso, ¿no? Entonces no hay esto es un poco el debate epistémico, me parece, no sé si llega a ser epistémico, pero quiero decir, sobre cómo se construye la teoría de la economía social y solidaria sobre la misma ejecución de una cooperativa, ¿no? Es como un actor que está investigando en el mismo ámbito donde ejecuta, ¿no? Y bueno, como conclusión, digamos, lo que encontramos son estos hallazgos, que lo que intentamos hacer es caracterizarlo y ponerlo en un gráfico como para que se pueda entender qué significa para nosotros el conocimiento construido cooperativamente en una espiral secuencial de los saberes. Así que ahí no sé si le Sí, acá hay como tres hallazgos principales. El primero tiene que ver con que hay una relación secuencial, es decir, hay
un escalamiento de prácticas, ¿no? Hay escalamiento de prácticas, que el escalamiento de cada práctica implica la necesidad de puesta en práctica de algún saber específico, que no necesariamente lo tiene una única persona, ¿no? Es una conjunción. Y que estimamos, y la evidencia empírica nos muestra eso, que es incremental, es decir, que cuando arranca algún problema se pasa al saber común, del saber común al profesional, en una ida y vuelta. Esto no quiere decir que sea únicamente unidireccional, ¿no? Hay un problema que por ahí te puede llegar a caer acá y tiene que ir hacia abajo o hacia arriba en la espiral, pero juegan necesariamente esos tipos de saberes que fueron los que encontramos, no puede haber más, pero no hay un único saber, sino que lo que resume es los saberes cooperativos como unión de esa práctica colaborativa, ¿no? Y lo que está de este lado es la puesta en práctica de saber. Entre un rubro y el otro hay una determinada ejecución. Y en esa ejecución es el incrementalismo y la multidireccionalidad. O sea, hay un incrementalismo y una multidireccionalidad independientemente de dónde se coloque, ¿no? Y eso es lo que, al fin y al cabo, hay una idea de tendencia a la construcción de conocimiento con metodología, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo que a la conclusión que arribamos. Ahí en la próxima termina, está, ¿no? Sí. Está en el mail, el número de teléfono si quieren contactarnos. Bueno, eso. ¿Algo más? Muchas gracias. Muchas gracias.